amenazaba con todo cariño, pero nos avisaba de que una vez que ya está el reglamento en vigor, la Inspección de Trabajo empezará a solicitarlo. Que sí, hasta ahora, aunque la obligación venía del 2019, es verdad que no se había desarrollado reglamentariamente, ahora ya por ese lado no tenemos excusas, por así decirlo, para no cumplimentar el registro. El periodo temporal que cubre es el año natural. Es decir, vamos a tener que incorporar todas las retribuciones de todos y todas nuestros trabajadores y trabajadoras que se hayan efectivamente percibido en el año natural. Hay una obligación de consulta previa a la elaboración del registro o a su modificación. Al menos esa obligación de consulta tiene que ser de 10 días. El formato del registro es libre, es opcional. No hay una obligatoriedad de utilizar la herramienta de la Dirección General de Trabajo y del Instituto de las Mujeres. Ahora bien, da una garantía de facto de que al menos estamos cubriendo todos los aspectos formales porque es una herramienta, digamos, oficial que cuelga de estos dos ministerios, el de Igualdad y el de Trabajo, y en el que además ha participado los sindicatos y la patronal en su diseño. Entonces, a pesar de que no lo diga así el reglamento, de facto sí que nos cubre el cumplimiento formal del registro. El acceso al contenido del registro tiene, en primer lugar, una clara vinculación con la protección de datos personales. Las nóminas son datos personales. La vinculación entre lo que una nómina y un trabajador está amparado por el derecho a la intimidad y, por tanto, por el derecho a la protección de los datos personales. En base a esto y a querer cubrir de garantías esta protección, el reglamento es bastante conservador en este sentido y sobre todo en respecto a lo que se plantea en otros lugares, en otros países. En primer lugar, si hay RDT, si hay representantes de los trabajadores, estos tienen derecho a conocer el contenido íntegro del registro. Es decir, los resultados de las medias, las medianas, por las categorías, las agrupaciones de puestos de igual valor que nosotros hayamos determinado. Si no hay representación legal de los trabajadores van a tener un cierto acceso al registro, pero sí que está muy mediatizado. En primer lugar, solo van a tener acceso a las diferencias porcentuales de los promedios de retribuciones, nunca a cifras absolutas y además cuidando mucho que no se pueda determinar cuánto gana una persona en concreto. Esto es, se va a utilizar métodos de desagregación en la información que le damos a cada uno de los trabajadores a nivel individual. Esto es, realmente van a tener derecho a conocer el resultado del tanto por ciento. Existen, por tanto, además, dos clases de registro retributivo relacionándolo con la auditoría retributiva que os comentaba antes. En primer lugar, tenemos las empresas que no tienen obligación de elaborar un plan de igualdad. Y este es el que más focalizado está la herramienta de registro retributivo en la que se ha tratado de facilitar el cumplimiento para estas empresas que no llegan a 50 trabajadores y que por tanto no hacen un diagnóstico y un diagnóstico dentro de un plan de igualdad porque no tienen un plan de igualdad. Por otro lado, las empresas con obligación de elaborar un plan de igualdad, esto es, que van a hacer esa auditoría retributiva, tienen que realizar una clasificación de los puestos de trabajo agrupándoles por puestos de igual valor.
Y además van a tener que justificar las diferencias porcentuales, es decir, la brecha, conocida más popularmente por la brecha, que esas diferencias que sean mayores al 25%. Habrá veces que sean fácilmente justificables. Esto es pasar pues, en sectores muy masculinizados, por ejemplo. Otras veces habrá que ahondar en el origen que tengamos, en ese origen de la brecha que hayamos descubierto a nivel interno. Por tanto, y entendiendo esta clasificación entre empresas que están obligadas a realizar un plan de igualdad y empresas que no lo están, tenemos en primer lugar las empresas menores de 50 trabajadores y que van a tener que hacer, que van a tener que realizar este registro retributivo. Las características básicas o generales de este registro retributivo son, como ya he dicho, que es obligatorio para todas las empresas. Ya tenemos, había un plazo de 6 meses para adaptar aquellos registros salariales que hubiéramos realizado en cumplimiento del Real Decreto Ley del 2019, ya que terminó, este plazo de 6 meses terminó el 14 de abril, si no recuerdo mal. El contenido es muy claro, hay que desglosar por sexo en todos y cada uno de los grupos profesionales que tengamos en la empresa. Podemos utilizar las categorías, lo podemos hacer por niveles, por puestos, lo que queramos. Una vez hecho eso, una vez que tengamos la estructura ocupacional o la estructura de la empresa, tenemos que desagregar cada uno de los conceptos salariales en base a la naturaleza de la retribución. Esto es, los salarios base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. De esto vamos a hacer una media aritmética y una mediana de cada uno de estos conceptos. La diferencia que nos dé entre lo percibido por los hombres, la media y la mediana percibida por los hombres en cada una de estas categorías salariales o retributivas y lo percibido por las mujeres, será esa brecha, o sea, será ese diferencial. En las empresas de más de 50 trabajadores o aquellas obligadas a un plan de igualdad, van a hacer un registro, una auditoría salarial vinculada a esa valoración de puestos de trabajo. Eso quizá es la parte diferente, vamos, seguro, es la parte diferencial entre el registro o la herramienta de registro retributivo de la que hablará Uchi mucho más detalladamente y las obligaciones de las empresas que tienen un plan de igualdad. Porque la auditoría retributiva exige un trabajo previo de valoración de los puestos de trabajo en la empresa. A este respecto, se está trabajando y estamos trabajando ya en una herramienta que trate de facilitar esta valoración de puestos de trabajo. No es tarea sencilla, es más, es casi es todo un reto para poder hacer una herramienta que pueda servir a la gran mayoría de las empresas. Pero sí que previmos en el reglamento la presunción de haber al menos cumplido con los elementos formales de esta obligación si se utiliza esta herramienta. Como os decía, y es importante, si nos sale una brecha para estas empresas obligadas a la auditoría retributiva, si nos sale una brecha de más del 25%, que justifiquemos las causas de esta brecha. En cuanto a esta auditoría interna retributiva,
Pues el punto importante es que se incorpora como contenido mínimo obligatorio de todos y cada uno de los planes de igualdad. Entonces, la parte de igualdad retributiva va a tener o tiene una importancia radical en los planes de igualdad, en el plan de igualdad. La vigencia va a ser al menos similar a la del plan de igualdad. Tiene que contener un diagnóstico de la situación retributiva, de la incorporación de ese principio de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y un plan de actuación para la corrección de todas aquellas desigualdades retributivas que podamos encontrar en el diagnóstico. Sobre la igualdad retributiva de personas trabajadoras a tiempo parcial, ahora hablaremos más de cómo llevamos a este registro retributivo estas situaciones, no solo la del tiempo parcial, sino también contratos que se extinguen antes del año natural, para poder hacer esas equiparaciones en las que homogéneas entre trabajadores a tiempo parcial o temporales o que se hayan extinguido y los trabajadores que están durante todo ese año natural. Ahora le doy paso ya a mi queridísima Gucci para que nos aterrice en lo que es este registro y esta herramienta de registro retributivo. Bueno, buenos días a todos, encantada de todos y a todas, encantada de saludaros. Bueno, yo os voy a exponer muy brevemente la estructura que tiene la herramienta del registro retributivo y un poquito cómo hay que ir haciéndola para que sea sencilla para todos. En realidad es un Excel, es muy sencillo, solo hay que leerse un poco. Vamos, antes de empezar, os recomiendo leeros la guía de uso y luego ya nos ponemos con la herramienta. Como podréis ver, hay dos elementos muy diferenciados en la herramienta, que están las tablas del registro retributivo y las tablas adicionales para aquellas empresas que tienen que realizar la auditoría retributiva. Que como bien ha comentado Olimpia, la principal diferencia es la valoración de puestos de trabajo y esas agrupaciones que se tienen que hacer en base a los trabajos de igual valor. Bueno, antes que nada, vuelvo a la diapositiva de antes, quiero que veáis que en la tabla de registro retributivo hay 4 partes muy diferenciadas, que son las 2 primeras se refieren a los importes efectivos y las 2 segundas a los importes equiparados. Los importes efectivos es lo que realmente va a percibir el trabajador en ese año de referencia y los importes equiparados es lo que ahora mismo estaba comentando Olimpia, que van a ser aquellos contratos o aquellas personas que no hayan estado el año de referencia entero o que tengan alguna reducción de jornada o un contrato a tiempo parcial. Lo que permite la herramienta es que registres lo que realmente percibe el trabajador y a su vez que te los equipare para poder compararlos a todos con unos criterios homogéneos para todos. En la herramienta, cuando empecéis a rellenar los datos, veréis 2 características muy particulares. En los campos, para ir rellenándola, veréis que en la tercera columna pone unas abreviaturas RegRet, que significa registro retributivo. Y solo hay que rellenar las que tienen la X para que nos calcule el registro retributivo. El resto de información es opcional. Es decir, la herramienta tiene 2 partes. Una parte voluntaria, si la queréis rellenar, para tener una foto más completa de la empresa, y la segunda parte, que son las que tienen señaladas la X, que esas son necesarias para que la herramienta nos refleje los datos que queremos. A medida que iráis rellenando, llegaréis a un punto que ya no vais a rellenar más porque a partir de ahí el mismo Excel lo calcula todo. No vais a hacer las medianas o la media, solo tenéis que rellenar la información necesaria y ya automáticamente el Excel nos lo hace. Otra cosa que quería comentaros, aquí está, en la tabla de cuando ibais rellenando iréis viendo el nombre que tenéis que poner, el formato que tiene que tener y la descripción del campo que estéis rellenando. Cuando lleguéis a la tabla de conceptos retributivos tendrá este formato. Está dividido en salario base, complementos salariales, la herramienta puede hasta 30, no hace falta que tengáis 30, si tenéis 5, 5 y si tenéis 6.
y en las percepciones extrasalariales te permite hasta 6. Si hay más de 6 percepciones extrasalariales, pues se aconseja unificar o unir en uno. Como veréis en en las dos penúltimas columnas, nos dice si es normalizable o anualizable. Como dependiendo del tipo de complemento o el tipo de percepción extrasalarial, puede ser normalizable o anualizable. Ahí, si es anualizable, le tenéis que dar así. Y si se puede normalizar, también. ¿Qué significa normalizar? Normalizar es aquellas personas que tengan un contrato de tiempo parcial o tengan una reducción de jornada o no tengan el 100% de la jornada. Lo que hace la herramienta es normalizarlo como si tuviesen el 100%. Y lo mismo sucede con los conceptos anualizables. Si una persona trabaja 6 meses en el año de referencia, la herramienta lo anualiza haciendo que parezca que ha trabajado un año, para que no sean las diferencias muy, muy grandes. En importes efectivos ponéis la realidad. Si la persona ha trabajado 6 meses, se ponen los 6 meses y lo que ha percibido en esos 6 meses. Pero en el importes equiparados nos tiene que salir la comparación con el resto de compañeros que tienen que tener los mismos criterios. Es decir, tienen que estar normalizados y anualizados. Una vez que rellenéis todos los campos que necesitéis, la herramienta os podrá realizar las dos diferentes agrupaciones. La primera agrupación, que será las que tengan todas las empresas que necesiten el registro retributivo, las de menos de 50 trabajadores en 2022, que te hará las agrupaciones según la clasificación profesional que hay en la empresa, ya sea el grupo profesional, categoría, la que se tenga en la empresa o según el convenio colectivo. Y también tenéis la opción para aquellas empresas que tienen que elaborar el plan de igualdad y realizar la auditoría retributiva, te permite agruparlas según la valoración de puestos de trabajo. Así puedes distinguir los puestos de igual valor y luego el sistema de clasificación profesional, el sistema que tengas implantado en la empresa. Y por último, esta sería la imagen que nos da el registro. Esta sería como la imagen final. La primera parte, o sea, las 2 primeras 3 filas, sería el registro salarial de toda la empresa, en el que te contabiliza el número de mujeres, el número de hombres, el salario base, la diferencia porcentual, las diferencias en todos los complementos salariales, la suma de la diferencia de los complementos salariales, en el salario en total, y luego en las percepciones extrasalariales. Si el valor porcentual que te da es positivo, significa que las percepciones correspondientes a las mujeres son inferiores a la de los hombres. Y si es al revés y a la inversa, si el valor porcentual es negativo, quiere decir que las percepciones que reciben las mujeres están por encima de la que reciben los hombres. Y luego en el Excel de abajo lo que hace es agrupártelos por grupos. Lo que os comentaba, te lo agrupa por clasificación profesional, que los llamarán grupo 1, grupo 2, grupo 3, y en el caso de las empresas que tengan valoración de puestos de trabajo, será por las escalas que te hayan arrojado la valoración de puestos de trabajo. Esta imagen, esta tabla, o sea, este Excel, lo tendréis de 4 tipos. Tendréis en importes efectivos el promedio y en importes efectivos las medianas. Y lo mismo con los importes equiparados. Tendréis los importes equiparados en promedios y los importes equiparados en medianas. No sé si me he dejado algo más, pero yo creo que ahora toca que nos pregunten ellos si acaso he ido muy deprisa o no lo habéis entendido muy bien. Ahora, sí, vamos a pasar, muy amables Rosa y Olimpia, vamos a pasar algunas preguntas que nos han llegado a nuestro chat de las personas participantes. Una consulta, la primera que nos llega es, mi consulta dice, es en relación con el acceso al contenido del registro retributivo en el caso de empresas en que en cada grupo profesional haya 1, 2 o 3 trabajadores, situaciones que dice es perfectamente posible conocer el salario individual de cada trabajador. Y pregunta, ¿existe en este caso obligación de entregar a la representación legal de los trabajadores el contenido íntegro del registro? Y en esta misma situación, si se negocia un plan de igualdad, ¿existe obligación de incorporar al plan ese registro retributivo, que además es público? Porque ello implicaría, dice esta persona, conocer el salario de las personas que ocupan los grupos profesionales en que haya 1, 2 o 3 personas trabajadoras.
Son varias preguntas dentro de la misma. Vale, la primera, la segunda ahora me lo repites. Sí, te repito, no sé sí, si la he entendido bien. Vamos a ver, si no hay RLT, está claro que solo hay que dar esa información al trabajador de esa diferencia porcentual sin entrar en nada más. La RLT en principio tiene conocimiento, debe tener conocimiento de la estructura salarial de la empresa. Entonces ahí va a ser difícil que no cumplamos con la obligatoriedad del artículo 5 del Real Decreto 902, porque ya tienen derecho a conocer esa estructura de la empresa, ¿no? Sí que hemos intentado, y esa es la diferencia entre lo que se le da o la información que se le da a los trabajadores y la información que se le da a la RLT, que bueno, hemos intentado, bueno, ya sabéis que nosotras estuvimos en la negociación de estos reglamentos, pero que fundamentalmente por la incorporación, esa novedad de incorporar para la negociación de los planes de igualdad en las empresas que no tengan RLT a los sindicatos mayoritarios y más representativos, pues no llegamos a acordar estos dos reglamentos. Sí que es verdad que sobre todo en el reglamento de igualdad retributiva nuestra participación fue absolutamente continuada y fundamentalmente con el objetivo de ser constructivos y de que no se impusieran obligaciones de difícil cumplimiento o de muy costoso cumplimiento. Acordaros de esas previsiones de auditorías externas para todas las empresas. Pues nuestro papel fue intentar aterrizar en la realidad esas propuestas un poco que además vienen de otros sistemas, de otras teorías. En esa negociación siempre pusimos el tema de la protección de datos como uno de los principios garantes de este reglamento. En caso de los trabajadores, esto se tradujo en esta limitación de acceso al registro. En caso de la RLT, a ese deber de sigilo, que ya lo deberían tener por mera aplicación de la Ley de Protección de Datos, pero bueno, que también se pone explícitamente en este Real Decreto. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Si existe obligación de incorporar al plan un registro retributivo. Sí, claro. Porque dice que implica conocer el salario de las personas que ocupan los grupos profesionales en que haya 1, 2 o 3 personas trabajadoras. Aquí la auditoría retributiva. La auditoría retributiva se diferencia del registro retributivo en que hacemos la valoración de la clasificación de los grupos atendiendo a los puestos de igual valor, ¿vale? En la negociación de ese plan de igualdad, lo primero que hay que hacer, es realizar un diagnóstico. Difícilmente podemos imponer medidas o aplicar medidas si no conocemos ese diagnóstico. Cuando hay RLT no hay problema, en el sentido en que la RLT está incorporada en la empresa, tiene acceso a contratación, a niveles salariales, etc. Incluso si es más fácil de deducir a quién corresponde porque existan muy poquitas personas ocupando un determinado nivel. Ahora, creo que el planteamiento que hacéis tiene mucho más calado en aquellos planes de igualdad donde no exista RLT. Esto es, ahí entendemos, y fue uno de los motivos por los que ya os digo que no hubo acuerdo. Entendemos que si hacemos un llamamiento a organizaciones ajenas a la empresa, como son los sindicatos, para negociar particularmente un plan de igualdad
y cedemos no solo los elementos retributivos de los trabajadores, sino dentro del diagnóstico se van a ver y se va a trabajar muchas otras facetas que pertenecen al ámbito personal de los trabajadores. Hijos, promoción, estudios, currículums, jornadas, embarazos, no embarazos, es decir, estamos tocando la esfera íntima del trabajador. No tenemos y no existe ninguna norma con rango de ley que nos permita hacer desde la empresa una cesión de datos de los trabajadores a estas organizaciones sindicales. Y es uno de los grandes problemas que vemos a esta norma. Sabéis que la cesión de datos personales tiene que ser por ley. Esto es el Reglamento Europeo, la Ley de Protección de Datos. Este reglamento no es una ley, es un reglamento. Y vemos, o según entendemos nosotros, no existen unas garantías suficientes de protección del derecho a la intimidad de los trabajadores. Este es uno de los motivos, ya es público, notorio, ha salido en medios, lo hemos dicho en las comisiones, que nosotros íbamos a interponer un recurso para impugnar este reglamento de planes de igualdad en esto, es decir, en la incorporación de organizaciones sindicales que no tienen ninguna implantación en la empresa, que no son RLT, a cuyos los trabajadores no les han otorgado representatividad, ¿vale? Y es una de las cuestiones clave del recurso es esta. Sí, Olimpia, hay bastantes preguntas también en relación a lo que estabas comentando, de esa garantía de la protección de datos. Muchas preguntas en torno a cuando hay solo una persona o personas solamente del mismo sexo, si es obligatorio hacer el registro. Y el acceso de datos, entonces, ¿cómo es? ¿Qué pueden conocer? El registro hay que hacerlo siempre. Incluso tenemos un solo trabajador. Un solo trabajador, está claro, pues haces el registro con un solo trabajador. Has tenido el trabajador un rato durante todo el año. El resto del año no tienes ningún trabajador, pues haces el registro para esa media hora que estuvo echándote una mano. Hay que hacerlo siempre, ¿vale? En la medida en la que haya, si en un nivel salarial solo está una persona, no va a haber una diferencia porcentual porque no hay nada con lo que comparar. Entonces, ahí no hay nada que trasladar a un trabajador que venga a preguntar. No hay diferencia porcentual entre uno y uno. Si un trabajador durante el año de referencia ha estado en situación de baja por ITE, por ejemplo, en situación de suspensión del contrato por ERTE, ¿cómo quedaría reflejada esta situación en la herramienta? En la herramienta solo hay que coger la última situación. O sea, si primero estuvo de baja por ITE y luego por ERTE, solo se tiene en cuenta la última situación contractual, que sería la del ERTE. Nos preguntan también si hay que presentar el documento en algún lugar o solo cuando sea requerido. Creo que esto también lo habéis comentado. Sí, es una pregunta que aparece mucho y además mucho en opinión pública. Al hablar de registro parece que se registra. En cuanto a la herramienta de registro, eliminando el tema de los planes de igualdad, que desde luego tiene su registro, pero en cuanto a la herramienta de registro, esto es muy similar a la herramienta de registro de jornada. Es un documento interno de la empresa, pero no se registra en ninguna parte. Sí. Quería preguntaros, esto es una duda que yo tengo, la justificación de las diferencias salariales superiores al 25% es solamente cuando realizamos auditorías, es decir, que si nuestro registro salarial se descabala solamente para el caso de la realización de auditoría, o sea, empresas superiores a 50 personas trabajadoras. Entonces... Sí, eso es así. Ahora bien, si tú tienes una empresa de 30 trabajadores y te sale una brecha de más de un 25%, al menos deberías hacer ese trabajo de justificación, primero porque ya puedes estar teniendo una situación de discriminación, seguramente indirecta,
Es decir, nadie está planteando situaciones de discriminación directa ni nada de eso, ¿no? Pero existe una segmentación salarial clara. Bueno, lo que nos permite esta herramienta es que una vez al año las empresas seamos conscientes de la igualdad, de que tengamos un referente, al menos esa foto de la igualdad, y que nos sirva, ¿no?, para trabajar en ello. La igualdad también es un elemento de competitividad. El tener bien retribuida y una estructura retributiva en la empresa que garantice, desde luego, estos fenómenos de discriminación o de segmentaciones indirectas, etcétera, pues estarás trabajando para la competitividad de tu empresa también. Sí, bueno, nos preguntan reiteradamente por el caso de los autónomos. Tienen que realizar registro. Autónomos con persona empleada, claro. Claro, es fácil. Cuando os decía, en caso de duda, vamos a los principios generales. Y el principio general es todas las empresas y luego en las relaciones que sean del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si un autónomo tiene un trabajador y por tanto está sujeto al Estatuto de los Trabajadores, ese trabajador, tendré que hacer mi registro. Si por el contrario estamos hablando de dos autónomos, de una relación mercantil entre dos autónomos, ahí no hay registro que valga, ¿no? Sí, y nos preguntan también, en el caso de diferentes convenios aplicables en la empresa, según la provincia, y sus trabajadores cobran por convenio. Pregunta cómo hace esa diferenciación por provincias, porque puede encontrar diferencias, no por género, sino por las tablas establecidas en los diferentes convenios. Tendrá que justificar. Claro, será cuestión de justificar. Claro. Si tiene esa diferencia del 25% más, tendrá que justificarlo. Y ahí lo tendrá justificado. O sea, es objetivamente, tiene una base objetiva, ¿no? Sí. Bien, sí. Nos preguntan también si tiene varios contratos a lo largo del año, cómo se tienen solo en cuenta los del último contrato, que eso lo habláis con la normalización, ¿verdad? Bien. Eso es. Sí. La herramienta del sistema de valoración de puestos de trabajo del Instituto de las Mujeres sería válida para la realización del registro. Para la de la auditoría. La de la auditoría, bien. Es decir, tú en el registro no estás obligado, puedes hacer a más, puedes hacer, siempre puedes cumplir más, pero no estás obligado con el registro a hacer una previa valoración de todos los puestos de trabajo de tu empresa, teniendo en cuenta estos análisis de valoración de cada uno de los puestos de trabajo, que no son nada fáciles. Esto es el hacer una valoración de los puestos de igual valor dentro de una estructura de la empresa, es analizar cada uno de los factores que componen cada uno de los puestos de trabajo y otorgarles un valor. Es decir, tienes que determinar los factores y ponerlos en valor. No es nada sencillo. Entonces, eso no es lo que se está exigiendo a las empresas que no están obligadas a tener un plan de igualdad. A las empresas que tienen un plan de igualdad se les exige que lo hagan por grupos profesionales, por una clasificación que normalmente será la del convenio, y por eso va a ser muy importante también que todas estas estructuras y todos estos principios se incorporen en las estructuras salariales y organizativas de los convenios, que luego cuando se les aplica a las empresas se va a ver ahí las singularidades o de las agrupaciones de puestos de trabajo, pero en un registro, una empresa, una pequeña empresa que solo está obligada a tener el registro, simplemente tiene que, la forma más sencilla es coger su convenio, ver qué clasificación profesional hay y trasladarlo a su registro. Nos preguntan también si se incluye el sueldo del empresario como director general y si los autónomos societarios que cobran sueldo tienen que incluirse en los registros. A ver, en la parte de arriba de la empresa tenemos que tener en cuenta que las normas de afiliación de la Seguridad Social no son, o sea, no es lo que
no es lo que nos guía en esta materia. El que por la cantidad de participaciones sociales o acciones que yo tenga en una empresa tenga que estar incluida en el régimen general o en el RETA, no es lo importante. Lo importante es si estoy incluida en el Estatuto de los Trabajadores, porque aquí vamos a tener muchas situaciones también de doble vínculo. Yo puedo tener, ser accionista o tener participaciones en mi empresa y a la vez ser gerente o ser directiva de la empresa. En base a esa teoría de doble vínculo, a mí se me aplica en mi situación particular el Estatuto de los Trabajadores. Si la respuesta es que sí, estoy en el registro. Si la respuesta es que no, es que yo soy miembro del Consejo de Administración, pero no tengo ninguna relación laboral con la empresa, yo no estoy en el registro. La entrada en el registro es la entrada a través del Estatuto de los Trabajadores. De todas formas, antes por si luego se me olvida, nos anunció la directora general de Trabajo que iba a hacer o estaban trabajando en unas fax, en unas preguntas frecuentes de aplicación del registro. A lo mejor en la página. Sí, todavía creo que no está, pero vamos, que es inminente. Sí, que podremos consultar quizás en la página de Igualdad Empresa o en la página del Ministerio de Igualdad, claro. Supongo. Bien, bien. Sí. Nos comentan que en la herramienta hay una columna de fecha de contratación y una de fecha de inicio de situación contractual. ¿Qué diferencia habría entre ambas? La fecha de inicio de situación contractual es que supongo que es un poco el nombre en sí que le hemos dado, pero la situación contractual quiere decir cualquier modificación en las condiciones de trabajo. O sea, si tú empiezas a trabajar el 1 de enero del 2020 y no tienes ningún cambio hasta el 31 de diciembre, que es tu año de referencia, en esa fecha de inicio de situación contractual no lo tienes que rellenar. Pero en cambio, si a mitad de año te reduces la jornada un 30%, pones ahí la fecha en que empiezas a reducirte la jornada porque ya tienes una modificación en tu salario. O sea, la fecha de inicio de situación contractual significa una modificación en tus condiciones de trabajo o en tu empleo el día a día. Si no tienes la misma, creo que en el mismo cuadro de la descripción de la herramienta te pone que solo lo tienes que rellenar o completar si tienes una situación contractual. Si no, no hace falta que lo rellenes. Pero vamos, la situación contractual viene a decir un poco un cambio en tus condiciones de trabajo, ya sea de salario, reducción de jornada, promocionas, si estás en otra clasificación, promocionas de grupo. Muy bien, gracias, Usra. Bien, nos dicen también si el personal contratado contrato puesta a disposición de las EDTs se trata de igual manera. Es decir, también se debería incluir en el registro. Sí, claro. Sí. Si en la empresa se cobra cada mes una cantidad distinta en función de días trabajados, se debe reflejar la cantidad del convenio. Perdonad que tenemos un poco de ruido ambiental ahora mismo, no sé si ha llegado. Repito, ¿verdad? Repito. Sí, por favor. Sí. Si en la empresa se cobra cada mes una cantidad distinta en función a los días trabajados, ¿se debe reflejar la cantidad de convenio? Se tiene que reflejar las retribuciones reales percibidas por el trabajador durante el año natural. Eso es. Bien. Bien. ¿Y cómo se anualiza un trabajador que en su última situación contractual ha estado en ERTE total y no ha percibido salario alguno de la empresa? ¿Percibido salario? Pues si no ha percibido salario, pues lo que se refleja es lo percibido por cada uno, por los trabajadores. Bueno. Y en este año, ¿con qué fecha hay que iniciar el registro? Entendemos el del año 2021 Claro. No, el del año 2020. El 2020. El del 2020. Claro, tú lo haces con año de retraso. Claro, una vez que sabes lo que se ha percibido en ese año natural. Bien. Se ponen salarios mensuales o anuales, tal como habéis dicho, los anuales y luego, bien, muy bien. Un trabajador que con un mismo contrato que tiene diferentes jornadas, solo se tiene en cuenta la última situación, es decir, a fecha 31 del 12.
Según la guía, una misma persona puede aparecer en varias líneas. Si podéis explicar esto. Sí, no sé si os acordáis, en la foto final del registro te pone el número total de trabajadores y el número de situaciones contractuales. O sea, si por ejemplo tú tienes en tu empresa 30 hombres, en el número total de trabajadores te pondrá 30 hombres, pero en el número de situaciones contractuales te pondrá 45. ¿Qué significa? Que de esos 30 hombres, muchos han sufrido muchas situaciones contractuales a lo largo de ese año de referencia. Algunos se habrán reducido la jornada, a mitad de año la habrán vuelto a aumentar, unos habrán cambiado de contrato, unos habrán ascendido, o sea, se refleja en el sentido de cifra. No que va a aparecer muchas veces con sus cantidades percibidas, sino en el número total te reflejará cuántas personas han sufrido modificaciones o situaciones contractuales distintas. Nos preguntan que para trabajadores que no cobran ningún mes lo mismo, sino que dependen de las horas de trabajos que hagan, es decir, que nunca tienen una nómina idéntica cada mes, ¿cómo podemos hacer esta tabla anual? Porque le parece imposible a esta persona. Y desde qué apartados se introducen los datos, etcétera. A ver, más allá, es imposible hacer un trabajo de asesoramiento particular para cada una de las empresas, ni es nuestro papel, ni seríamos tan osadas. Pero lo que sí podemos es volver a repetir la regla general, que es que son las retribuciones efectivas en el año. En el año natural, en el año natural que estemos registrando. Si no tiene ninguna situación que se pueda normalizar o anualizar, se da por hecho que todos los trabajadores habrán tenido las mismas percepciones, no habrá una diferencia entre mujeres y hombres, porque si cada mes trabajas, ¿no? Es un caso muy específico. Es que no podemos verlos, porque además no tenemos ni los suficientes datos ni nada, ni nuestra labor es la del asesor particular de empresas. No podemos, más allá de las dificultades de registro que tenga cada una de las empresas, que en algún lado tendrá anotado qué es lo que está pagando a cada uno de los trabajadores, más que nada, pero están las bases están los boletines de cotización. Es decir, es difícil poner dificultades para cumplir esta obligación por ese motivo. Sí, yo tengo una duda también personal. Quería preguntaros a qué se refiere exactamente que tengan que conocer la representación de los trabajadores sobre la elaboración del registro. ¿Cómo? En el derecho que la RLT tenga que conocer con 10 días de antelación. Se da de consultar a la representación legal de los trabajadores con 10 días previos a la elaboración del registro. ¿Exactamente sobre qué se consulta? Tienes la misma duda existencial que tengo yo y que pusimos sobre la mesa en la negociación de esos reglamentos de igualdad. Es decir, si tienes la obligación, si esto es una obligación, tú tienes la obligación de hacer un registro, están los elementos esenciales del registro puestos en el reglamento, en la norma. ¿Qué es lo que consulto? Es decir, oye, te consulto que voy a cumplir mi obligación legal. Bueno, esta objeción que pones dio lugar a una dura sesión, todo un de discusión y bueno, pues la consulta pasa por casi en la práctica es un deber de información más que de consulta. Pero bueno, pues se consulta, voy a hacer esto y ya está. Y en el plazo de 10 días. Muy bien, nos quedamos entonces como estábamos con esto, ¿no? Bien, de acuerdo. Bien. ¿Y deben de incluirse las indemnizaciones por despido de las personas trabajadoras en el año que se recoge? Si mantuvieron relación laboral, debería. Parece ser que no. Yo en la lectura de la guía deduzco que no, pero si en ese año sí hubo una relación laboral. Efectivamente, en la guía no la considera parte de la información necesaria, pero por si acaso en importes efectivos se debería de incorporar. Depende. Si continúa la relación laboral. Sí, pero no continúa porque está hablando de la indemnización por despido. Es decir, esa relación... Vale. Sí, es que, pensé que una indemnización y continuaba la relación laboral. No. Vale.
vamos a ver, si una persona ha sido despedida durante el año natural, obviamente los salarios o las retribuciones de su trabajo durante ese año natural hay que incorporar. Eso sí. Las indemnizaciones por despido entendemos, pero vamos a ser bastante cautelosas y a la espera de lo que venga explícito en esas preguntas frecuentes que entendemos, y insisto, de manera con cautela y a la espera de la Dirección General de Trabajo, que no hay que incluirlo. Más que nada porque distorsiona absolutamente el registro. Primero porque no son salario como tal, por eso es indemnización. Retribuye el final de la relación, no está retribuyendo un trabajo per se o en su naturaleza, ¿no? Se justifica, pero es que además anula todo el registro, al menos de su grupo profesional. Poco puedes comparar con... Muy bien. Bueno, vamos a ir acabando ya. Nos preguntan, ¿las situaciones de IT también se reflejan en estos estados de situación distinto que se estaban explicando para los cambios de jornada durante el año? Sí. En el número de situaciones contractuales se refleja, aunque luego para la anualización o la normalización se tenga la parte última. Bueno, nos preguntan, en la primera tabla de registro, ¿qué periodo debe incluir? Todos los salarios recibidos en 2020, entonces no tenemos obligación de imprimir ninguna tabla para el 2021 hasta enero de 2022. Eso es. ¿Es así? Bien, muy bien. Una empresa que no está obligada a tener plan de igualdad, pero sí lo tiene, ¿tiene que hacer auditoría? Es que la auditoría es contenido mínimo del plan de igualdad, entonces va a ser difícil que tengas un plan de igualdad si no haces una auditoría. Aunque este plan sea voluntario, ¿verdad? Sí, bien. Pero si quieres que sea un plan de igualdad, tienes que hacer un diagnóstico, dentro del diagnóstico tienes que incorporar esta auditoría o como lo quieras llamar, esta análisis de la igualdad retributiva de tu empresa, ¿no? Nos preguntan también si sabéis más o menos cuándo se van a publicar ese fax, esas preguntas frecuentes. No, lo anunció la directora general de trabajo en la comisión la comisión que tuvimos la semana pasada, al ver que efectivamente las preguntas se repiten, y eso es que pues bueno, que a lo mejor en la guía no ha quedado suficientemente claro a la hora de aterrizar estas herramientas, pues te das cuenta de que la realidad pues es otra, ¿no? Pero no sabemos. De todas formas, pues es cuestión también de tener el reglamento en la mano, es un reglamento de igualdad retributiva e interpretarlo. Y cuando no hay RLT, la persona trabajadora, ¿qué puede conocer del registro? ¿Solo datos medios de su categoría, nivel opuesto o porcentajes? ¿Qué porcentajes? Los porcentajes, no, nada de datos medios. Los porcentajes, que es la forma de salvaguardar esos derechos, o sea, de protección de datos. Ahora bien, las directivas, y allá va para qué, la directiva de igualdad que se está trabajando en Europa va en dirección contraria y va con obligaciones de publicidad general de estos índices. Y parece que además es que así se ha establecido en países muy cercanos al nuestro, como Francia. Aquí hemos conseguido ser muy conservadores después de largas días de lucha en la mesa de negociación para poner prioritaria esa garantía del derecho a la intimidad de las personas trabajadoras. Bueno, vamos acabando ya porque nos hemos prolongado un poquito hemos abusado de vuestra disposición, de vuestra disponibilidad, Olimpia y Busra. Vamos con la última pregunta. ¿El pago de las vacaciones en la liquidación de un contrato habría que recogerlo como salario o complemento o pasa como con la indemnización? Nos dicen tan concretamente. No. Esto es salario. Sí, y habría que desglosarlo. Claro.
Bien. Y una cosita más, un último apunte. ¿Se sabe cuándo va a salir también la herramienta para valorar el sistema de puestos de igual valor? Pues estamos en ello. No está siendo fácil, no está siendo nada fácil porque primero porque es muy complejo, o sea, hacer estas herramientas y luego porque probablemente también partimos de percepciones diferentes, las organizaciones sindicales y CDC-PYME. Aquí además hay dos ministerios, el de Igualdad y el de Trabajo. Entonces, estos grupos de trabajo técnico no son nada fáciles, vamos, queda todavía, no es, tienen que cumplirlo antes de 3 meses nos quedan, pero con lo cual se hará, porque lo tienen que sacar, Sí. pero vamos, queda mucho trabajo por delante. Muchas sesiones, sí. Muchas sesiones. Pues muchas gracias, Olimpia y Veo que, Rosa. perdón, Isabel, veo que preguntan dónde está disponible la herramienta. Más allá de que si quieres, Isabel, os lo pasamos y la distribuyes, sí. pero también más fácil que todo está en la página del Instituto de la Mujer, de las Mujeres, perdona, que se ha cambiado todavía me voy a la denominación tradicional. Ahí está tanto la herramienta como la guía, como un ejemplo. Eso es. También nos la habéis pasado y la tenemos también colgada en nuestra página web, en Igualdad, sí, también la tenemos colgada y va a comunicarlo al final de nuestra sesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Olimpia y Busra, por esta exposición tan clara, tan práctica, por haber contestado a las preguntas, a las cuestiones planteadas. Vamos a conectar para nuestra despedida con Ruth Pindado, la directora general de Mujer, que ha tenido la amabilidad de cerrar esta sesión, de esperarnos para escuchar su speech de despedida. Cuando quieras, Ruth, adelante. No te escuchamos, no sé si hay algún problema, quizá con el micrófono silenciado aún. Ahora creo que sí, ahora muy bien. Muy buenos días. Bueno, pues como siempre es un placer poder participar en estas jornadas ya finalizadas que desarrolláis la COE de Castilla y León. Os agradezco enormemente que me hayáis invitado, permitiéndome dirigiros unas palabras, pero por supuesto que no desluzcan para nada lo interesante que ha sido el tema y la cantidad de inquietudes a las que os han llevado. Llevamos más de 2 años de intensa colaboración en distintos temas y estas jornadas son una muestra más del trabajo conjunto que realizamos desde la Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades en el ámbito de la igualdad, en mi caso desde la Dirección General de la Mujer y los agentes sociales y económicos, pues a favor de lo que queremos todos, que es la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Queremos desde la Junta de Castilla y León acompañar a las empresas de toda la comunidad en el proceso de adaptación a la nueva normativa legal en materia de igualdad. Por ello, que sepáis que seguimos, lo comentáis, ofreciendo los servicios del programa Yo Empresas, que conocéis y ofrecen información, asesoramiento y formación a las empresas para la implantación de estos planes y medidas de igualdad, así como la tan necesaria conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Además, contamos con una línea de subvención a las empresas con la que fomentar esta adopción de medidas. Somos conscientes de que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres debe ser una realidad en todos los ámbitos de la sociedad y sois las empresas, con vuestro compromiso por una sociedad más moderna y justa y avanzada, a las que apostáis por un desarrollo económico de una forma inteligente sin dejar a nadie atrás. Así que os reitero mi agradecimiento y me despido con la absoluta convicción de que el trabajo conjunto y en la misma dirección creará y fomentará una sociedad mejor. Muchísimas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias, Ruth, por tus amables palabras. Bueno, hasta aquí este interesante, que esperamos haya sido interesante y práctico seminario sobre aplicación del registro retributivo. Muchas gracias a todas las personas que han permanecido conectadas, gracias por su interés. Gracias especialmente a la ponente y a su asistente por su exposición, por el esfuerzo que han hecho para acercarnos esta herramienta en unos días que sabemos en el que tienen sus agendas saturadas de ocupaciones. Gracias igualmente a la Directora General de la Mujer, que nos consta que está interesada por el tema, que ha hecho un hueco también de sus múltiples compromisos para poder cerrar esta edición. Y por supuesto gracias a Ángela de Miguel, siempre colaboradora y dispuesta a brindarnos apoyo en todas las iniciativas que le planteamos desde aquí. Y mis gracias personales muy especiales a Cristina Liquet y a Natalia Martín, de Administración y Comunicación de COE Castilla y León,
cuya labor entre bambalinas ha hecho posible que más de 300 personas hayamos podido asistir a este encuentro. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.